El precio de la vida. Hola, mi nombre es Alex y quiero contarles la historia de cómo mi familia se vio envuelta en un pacto con el diablo. Cuando mi padre enfermó gravemente, yo era muy pequeño. Apenas tenía 9 años y no entendía lo que estaba sucediendo. Pues lo único que recuerdo muy bien de esa época es que mi padre decía lo mucho que le aterraba morir. Mi padre era un hombre soltero que trabajaba duro para mantener a sus 4 hijos, después de que mi madre muriera tras dar a luz a la menor de mis hermanas. Él era el centro de nuestras vidas y cuando enfermó, nos sentimos completamente perdidos. Recuerdo que la casa estaba llena de tristeza y preocupación. Los médicos dijeron que no había nada que pudieran hacer por él, y mi padre sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. Aquellos días en los que mi padre estaba enfermo fueron deplorables. Recuerdo verlo sufrir, gritando de dolor en la cama. Él se convirtió en una sombra de su antiguo yo, y verlo en ese estado me destrozaba el corazón. Mi padre era un hombre fuerte, pero la enfermedad lo había dejado débil y vulnerable. Una noche en la que fuimos a dormir a casa de mis tíos como ya era costumbre, y dado que aquella casa no se encontraba muy lejos de la nuestra, decidí volver por un juego de mesa que había olvidado. Fue entonces cuando la tormenta llegó. La lluvia golpeaba contra los cristales de las ventanas y el viento soplaba aullando a través de las grietas de la casa. Sentí el frío calando hasta mis huesos, por lo que me envolví en una manta para mantenerme caliente. De repente, escuché la voz de mi padre, estaba hablando con alguien en la sala de estar. Todo aquello me pareció sumamente extraño, ya que aunque mi tía lo venía a cuidar durante la noche, aquella voz no era ni un poco parecida a la de mi tía, por lo que fui a investigar. Cuando llegué a la sala de estar, vi a mi padre hablando con un hombre elegante que no reconocía. Estaban discutiendo en voz baja y parecían estar hablando de algo importante. La lluvia seguía cayendo con fuerza afuera, y el hombre elegante estaba empapado. Parecía estar hablando tranquilamente con mi padre, pero yo sabía que algo estaba mal. Me escondí detrás de un sofá y los observé en silencio. Seguí observando en silencio, sin querer hacer ruido y sin saber por qué, sentía que algo extraño estaba sucediendo. El hombre elegante parecía tener un poder inexplicable sobre mi padre y su presencia me generaba un profundo miedo. Pero a pesar de mi temor, no podía dejar de mirar la escena. La lluvia se intensificó y el viento comenzó a soplar con fuerza, agitando las ramas de los árboles y haciendo que las ventanas de la casa temblaran. Fue entonces cuando el hombre elegante volteó hacia mí, y sus ojos se encontraron con los míos. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Parecía que el hombre podía leer mis pensamientos y sentimientos más oscuros con solo mirarme. Mientras me alejaba de la puerta, el hombre elegante seguía mirándome fijamente. Entonces, un relámpago iluminó la habitación, dejando ver con claridad su rostro. Lo que vi me dejó petrificado de terror. Sus ojos, antes elegantes, ahora parecían los de un demonio, y su piel estaba pálida como la nieve y tenía una sonrisa retorcida en los labios. El impacto de aquella escena fue demasiado para mí, y en cuanto vi al hombre elegante, me desmayé en el acto. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos, estaba empapado en sudor y orina. Me sentía aturdido y confundido, y en un primer momento pensé que todo había sido solo una pesadilla. Sin embargo, cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que algo estaba muy mal. No había rastro de mi padre ni del extraño hombre. La habitación estaba completamente vacía, y no había señales de que alguien hubiera estado allí esa noche. Solo la lluvia seguía golpeando contra la ventana, como si nada hubiera pasado. Intenté convencerme a mí mismo de que todo había sido solo una pesadilla, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen del hombre elegante. Desde ese día, empecé a prestar más atención a mi padre y su comportamiento. Para mi sorpresa, noté que su salud comenzó a mejorar notablemente, algo que no tenía explicación médica.
Su color de piel volvió a ser normal, recuperó su fuerza y energía y ya no parecía un hombre enfermo y moribundo. Pude escuchar algunas conversaciones de mis parientes, diciendo que algunas veces algunas personas se sienten muy bien antes de que la enfermedad vuelva aún más fuerte. Sin embargo, para sorpresa de todos, mi padre seguía recuperándose y en un par de semanas estaba completamente sano. Ningún médico podía explicar cómo había sucedido, pero a nosotros no nos importaba. Lo importante era que mi padre estaba vivo y sano. Sin embargo, justo cuando todo parecía por primera vez en mucho tiempo irnos bien, una muy horrible enfermedad aquejó a mi hermana pequeña. Esta siempre había sido una niña muy sana, y había enfermado tan de repente y tan rápido, que nadie de nosotros podía explicarse el por qué había enfermado de aquella manera. Pues la enfermedad de mi hermana pequeña era un misterio para todos. Los médicos no lograban dar un diagnóstico claro y preciso, lo cual generaba mucha preocupación y angustia en mi padre y en todos nosotros. La niña tenía fiebre alta, se quejaba de dolores en el cuerpo y presentaba una palidez extrema en su rostro. A pesar de los esfuerzos de los médicos, su salud empeoraba cada día más y más. Fueron semanas angustiantes en las que todos estábamos a la espera de una mejoría en la salud de mi hermana. Mi padre gastaba todos sus ahorros en medicamentos y tratamientos alternativos, pero nada parecía funcionar. Yo, como su hermano, sentía mucha impotencia al no poder hacer nada por ella, solo podía estar a su lado, dándole palabras de ánimo y tratando de distraerla con juegos y cuentos. Finalmente, una noche, mi hermana pequeña empeoró de manera dramática. La fiebre subió a niveles insoportables y comenzó a tener convulsiones. Mi padre y yo la llevamos de emergencia al hospital, pero cuando llegamos, ya era demasiado tarde, mi hermana había fallecido. Fue un golpe muy duro para toda la familia, especialmente para mi padre, quien había perdido a su hija más joven. La causa de la muerte nunca fue determinada, lo cual aumentó aún más la sensación de desconcierto y dolor en nosotros. Desde ese día, mi padre nunca volvió a ser el mismo, su semblante cambió, se volvió más sombrío y su mirada siempre parecía perdida. Algo se había quebrado en él, y en cierta manera, en todos nosotros. A partir de ese día, el ambiente en la casa se volvió pesado y oscuro. Ya no era solo el olor a azufre que inundaba las habitaciones, sino la presencia constante de una figura en la penumbra. Incluso en sueños, aquel hombre elegante aparecía de vez en cuando, dejándome en un estado de pánico al despertar. La muerte de mi hermana pequeña había cambiado todo en nuestra casa, y la familia se sumió en una depresión profunda. Pero lo que realmente nos aterrorizaba, era el hecho de que mi padre parecía haber hecho un pacto con aquel hombre. Su salud había mejorado misteriosamente, y aunque vivía y parecía sano, sabíamos que algo estaba mal. No nos atrevíamos a preguntarle nada, no queríamos saber la verdad detrás de su recuperación, pero lo peor aún estaba por venir. Una noche, mientras dormía en mi habitación, desperté súbitamente. Sentía una presencia en la habitación y estaba seguro de que aquel hombre elegante estaba allí. En la oscuridad, pude ver una silueta alta y delgada, con una sonrisa malvada en el rostro. Quería gritar, pero mi garganta estaba cerrada por el miedo. En ese momento, sentí algo rozar mi pie, como si alguien lo hubiera acariciado con la mano. Me estremecí y sentí una sensación de frío en todo el cuerpo. Sin pensarlo dos veces, salté de la cama y encendí la luz. No había nada en la habitación, pero pude sentir que la presencia seguía allí. A partir de ese día, empecé a tener pesadillas cada vez más a menudo, y siempre aparecía el hombre elegante en ellas. A veces, soñaba con mi hermana pequeña, quien me pedía ayuda para escapar de aquel infierno. Pasó exactamente un año cuando mi hermano mayor enfermó también. Fue una enfermedad horrible, comenzó a desarrollar llagas dolorosas en su piel que rápidamente se extendieron por todo su cuerpo. Los médicos intentaron todo lo posible para tratarlo, pero su salud empeoraba cada día más.
Las llagas se infectaron y la piel se le fue cayendo, dejando expuestos músculos y huesos. Mi hermano mayor gritaba de dolor constantemente y no podía dormir por las noches. La casa se llenó de un olor a podrido que era insoportable y no había nada que pudiéramos hacer para aliviar su dolor. Los médicos hacían todo lo posible para tratarlo, pero su condición solo empeoraba con el tiempo. Mientras mi hermano luchaba por su vida, el ambiente en la casa se volvió aún más pesado. El olor a azufre era constante y las sombras en las paredes parecían estar siempre presentes. Yo seguía soñando con aquel hombre elegante y cada vez que abría los ojos, juraba verlo en el fondo de mi habitación, observándome fijamente. Los días pasaron y mi hermano seguía sufriendo cada vez más por su enfermedad. Las llagas en su piel se extendían y el dolor era cada vez más insoportable. Nuestro padre, cada vez más abatido, se encerraba en su habitación por horas y no hablaba con nadie. Después de la muerte de mi hermano, el ambiente en casa se hizo aún más insoportable, como si la presencia del diablo estuviera más presente que nunca. Mi padre apenas hablaba y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. Salía muy de vez en cuando de la casa, y cuando lo hacía, siempre volvía a casa con extraños amuletos u objetos. Yo por mi parte tenía que hacerme cargo de mi hermano menor, que tenía solo 2 años menos que yo. La culpa de mi padre era cada vez más evidente y yo no podía evitar sentirme resentido con él. No solo por lo evidente que era que todo lo que estaba pasando era de alguna manera culpa de éste, sino que a pesar de todo, mi padre parecía querer protegerse a sí mismo antes de protegernos a nosotros. Me encontraba en una situación difícil, tratando de cuidar a mi hermano menor mientras intentaba ignorar el olor a azufre que parecía impregnado en la casa. Todo aquello sin mencionar que todos mis tíos y parientes cercanos parecían no querer acercarse. Era como si temieran que de hacerlo la maldición que nos aquejaba a nosotros, también aquejaría a mis primos. Fue un año difícil para mí y para mi familia. Después de perder a mi hermano mayor y a mi hermana menor, mi último hermano comenzó a enfermarse también. En cuanto esto pasó, sentí como si lo único que me mantenía cuerdo comenzara a desmoronarse. Pero para mi fortuna, la hermana de mi madre, a quien no veíamos con frecuencia desde la muerte de la misma, llegó a visitarnos de improviso y sintió que algo estaba mal. Mi tía era santera y tenía ciertas habilidades en la curación. Al ver la condición de mi hermano, supo que algo no estaba bien. Intentó aliviar sus dolencias con hierbas, ungüentos y aceites, sin embargo, luego de probar con todo sin ver siquiera un poco de mejora, me pidió que le permitiera hacer un ritual para averiguar la causa de su enfermedad. El ritual duró horas en las que mi hermano para mi fortuna estuvo profundamente dormido, sin embargo, fue la experiencia más aterradora que jamás haya experimentado en mi vida. Recuerdo perfectamente cómo toda mi casa se llenó de una atmósfera pesada, pues las cosas de los estantes comenzaron a caerse al suelo como si alguien las arrojara con fuerza al mismo. Y las sombras, gritos y golpes comenzaron a escucharse y a hacerse cada vez más presentes. Desde ese momento, mi tía decidió tomar el asunto en sus propias manos. Comenzó a preparar una serie de rituales y hechizos para intentar salvar la vida de mi hermano. Inclusive esta pidió ayuda a algunos de sus amigos, los cuales también se dedicaban al esoterismo. Sin embargo, a pesar de la ayuda de estos, ninguno parecía saber exactamente cómo deshacer aquel pacto. El tiempo se agotaba y la enfermedad de mi hermano avanzaba rápidamente. La enfermedad de mi último hermano, a pesar de los esfuerzos que hice para cuidarlo y de la ayuda de mi tía y sus amigos, quienes no dejaban de practicar sus rituales para alejar la presencia del demonio, para así salvar a mi hermano. Sin embargo, a pesar de todo, mi hermano terminó muriendo también, y yo me quedé solo en aquella casa impregnada de dolor y sufrimiento. Fue entonces cuando mi tía me contó todo lo que había descubierto sobre el pacto que mi padre había hecho con el demonio, ofreciendo las almas de sus hijos a cambio de su propia vida.
Me contó que el demonio había cumplido su parte del trato, salvando la vida de mi padre y permitiéndole vivir más allá de lo que cualquier médico hubiera considerado posible. Pero, como era de esperar, el precio a pagar era demasiado alto. Sentí un profundo dolor al enterarme de la verdad, de que mi padre había sido capaz de hacer algo tan atroz y egoísta, de sacrificar a sus propios hijos por su propia vida. Pero también sentí una gran rabia hacia el demonio, que había aprovechado la debilidad y desesperación de mi padre para hacerle firmar aquel pacto infernal. Fue un alivio para mí cuando mi tía llegó, ya que mi último hermano había muerto y me sentía completamente solo y abrumado por la situación. Pero al menos, ahora sabía que tenía a alguien a quien recurrir. Me llevó con ella, lejos de aquella horrible casa llena de recuerdos dolorosos. Estuve durante mucho tiempo viviendo con ella. Esta me dio un amuleto, el cual me aseguró que mientras lo tuviera puesto el demonio no podría jamás reclamar mi alma. Pero a pesar de todo, nunca me sentí completamente seguro. Sentí una sensación de alivio cuando me enteré de que mi padre había muerto. Fue la primera vez que me sentí libre, ya que su muerte significaba que no había nada que me uniera al pacto infernal que había hecho con el diablo. Durante muchos años, había vivido atormentado por pesadillas y visiones de mis hermanos en el infierno, pero ahora sabía que podía dejar todo eso atrás. Aún después de la muerte de mi padre, yo viví con el amuleto de protección que mi tía me había dado. Ya que a pesar de no necesitarlo, este me daba una cierta sensación de falsa seguridad, por si es que acaso el diablo aún quisiera reclamar la última alma que le faltaba. Aún así, las pesadillas y visiones no dejaban de atormentarme, pero poco a poco aprendí a vivir con ellas. En mi vida adulta, traté de olvidar todo lo sucedido y seguir adelante. Me casé, tuve hijos y construí una vida nueva para mí mismo. Sin embargo, siempre estaba el miedo de que el pacto infernal pudiera volver a afectar a mi familia de algún modo. Me dediqué a sanar las heridas que el pacto había dejado en mi vida. Me costó mucho trabajo superar todo lo que había pasado, pero poco a poco fui avanzando y aprendiendo a vivir sin miedo. Con el tiempo, también aprendí más sobre el esoterismo y ese tipo de cosas. Aprendí cómo usar mejor el amuleto de protección que me había dado mi tía, y descubrí que me ayudaba a mantener a raya las pesadillas y las visiones. También aprendí a encontrar la paz en la meditación y la oración, y poco a poco fui recuperando mi vida. A pesar de todo lo que había pasado, nunca perdí la fe en que había algo más allá de este mundo. Había visto el infierno de cerca, pero también había visto el amor y la bondad de las personas que me ayudaron a salir de allí. Y aunque nunca podré borrar lo que pasó de mi memoria, estoy agradecido por las lecciones que aprendí y por la oportunidad de vivir una vida plena y feliz. Mamá. Siempre quise ser madre. Mis amigas hablaban de bebés y pañales, mientras yo las escuchaba envidiosa. Cuando conocí a mi esposo, pensé que finalmente había encontrado a alguien con quien construir una familia. Pero después de varios años de intentar sin éxito concebir, mi esposo decidió dejarme, dejándome con el corazón roto y el útero vacío. Me sumí en la tristeza, pero no perdí la esperanza. Visité a médicos y especialistas, probé todas las opciones disponibles para la fertilidad, pero nada parecía funcionar. Desesperada, me volví hacia la única opción que me quedaba, hacer un pacto con el diablo. La idea de hacer un pacto con el diablo me aterraba, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para tener un hijo. Me había enterado de la existencia de rituales oscuros a través de una vieja amiga, Yolanda, quien se dedicaba a la santería. Había perdido contacto con ella hace años, pero la busqué en internet y encontré su dirección en una pequeña tienda esotérica. Fui a verla en persona y le expliqué mi situación. Me sorprendió lo dispuesta que estaba a ayudarme y me habló de rituales antiguos que podrían cumplir mis deseos. Pero también me advirtió que hacer un pacto con el diablo nunca terminaba bien. El día del ritual llegó, y Yolanda me condujo a una pequeña habitación en la parte trasera de su tienda esotérica.
En el centro de la habitación había un círculo dibujado en el suelo con tiza blanca, rodeado por velas negras y rojas que iluminaban el espacio con una luz ominosa. Yolanda me indicó que me sentara en el centro del círculo, mientras ella comenzaba a entonar cánticos en una lengua extraña. En ese momento, sentí que algo cambiaba en el aire, y una presencia malévola pareció manifestarse en la habitación. La vela más grande, la que estaba en el centro del círculo, comenzó a parpadear y la llama se volvió más grande. Entonces, escuché una voz susurrando en mi oído, ofreciéndome un trato. Sabía que era el diablo, aunque no podía verlo, y su voz era hipnótica, seductora y, al mismo tiempo, aterradora. Sentí un miedo indescriptible, pero también una fuerza interior que me impulsaba a aceptar el trato. Sabía que no podía vivir sin un hijo, y estaba dispuesta a arriesgar cualquier cosa para conseguirlo. Entonces, levanté mi mano derecha y la coloqué sobre el círculo. La voz del diablo se hizo más fuerte, y la habitación comenzó a temblar. La vela central se apagó de repente, dejándonos en completa oscuridad. Pero de alguna manera, la voz del diablo seguía hablando conmigo en mi mente. Me ofreció un bebé sano, fuerte y hermoso, que crecería para ser un líder en su campo elegido. A cambio, tendría que entregarle mi alma cuando llegara el momento. Sabía que estaba haciendo algo terrible, pero no podía resistir la idea de tener un hijo propio. Finalmente, acepté el trato. La habitación se llenó de luz roja, y pude ver que la vela central se había vuelto a encender. Yolanda comenzó a cantar de nuevo, y sentí que la presencia del diablo se desvanecía. El ritual había terminado, y el precio por mi desesperación estaba por pagar. Durante el embarazo, experimenté un dolor constante en todo mi cuerpo. Los dolores de cabeza y mareos eran tan intensos que a veces no podía moverme de la cama. Además, sufría de náuseas y vómitos constantes, lo que hacía que fuera difícil comer y mantenerme hidratada. También tuve pesadillas horribles todas las noches. En ellas, el diablo me acechaba en la oscuridad, prometiendo que mi bebé sería el suyo y que yo había firmado mi alma para siempre. Me despertaba en medio de la noche gritando y sudando, sintiendo que algo me estaba observando en la oscuridad. Y cuando llegó el momento del parto, pensé que moriría. El dolor era tan intenso que gritaba y lloraba sin control. Los médicos trataron de tranquilizarme, pero sabía que algo andaba mal. Podía sentir la presencia del diablo a mi alrededor, susurrando en mi oído, prometiéndome que todo saldría bien. Después de que mi hijo nació, los médicos me dijeron que todo había salido bien y que ambos estábamos sanos, pero yo sabía que algo andaba mal. Mi bebé tenía un brillo extraño en los ojos y parecía ser mucho más fuerte de lo que debería ser un recién nacido. No importaba cuánto lo alimentara, siempre parecía tener hambre. Además, tenía una piel pálida y fría como la de un muerto, y su respiración era irregular. Pero a pesar de todas mis preocupaciones, me enamoré de mi hijo al instante. Me sentí abrumada por el amor que sentía por él, y me prometí a mí misma que lo cuidaría y protegería con todo lo que tenía. Sin embargo, rápidamente descubrí que cuidar a mi hijo era mucho más difícil de lo que había imaginado. Pues tenía un apetito insaciable y nunca parecía estar satisfecho, además, siempre estaba inquieto, como si quisiera explorar el mundo a su alrededor. Las pesadillas también continuaron después del nacimiento de mi hijo. Me despertaba en medio de la noche, sudando y temblando, sintiendo que algo malvado estaba acechando en las sombras. A veces, juraba haber visto una figura oscura moviéndose en la esquina de mi habitación, pero cuando encendía la luz, no había nada allí. Pero a pesar de todos los desafíos, amaba a mi hijo más que nada en el mundo. Era mi todo, y no podía imaginar mi vida sin él. Sin embargo, sabía que algo andaba mal, y que mi bebé no era como los demás. Los primeros años de vida de mi hijo fueron difíciles. Pues desde su nacimiento, sentí que algo no estaba bien. Aunque parecía un bebé normal en apariencia, su comportamiento era extraño.
No se interesaba por los juguetes, no lloraba cuando tenía hambre, simplemente emitía un sonido extraño para llamar mi atención. Además, a veces creía oír una voz terrorífica proveniente de su habitación, lo que me hacía sentir escalofríos. Mi hijo no era como los demás niños de su edad, pues era muy antisocial, y evitaba el contacto visual con cualquier persona, incluso conmigo. Me sentía sola en la crianza de mi hijo, y a menudo me preguntaba si había hecho lo correcto al hacer un pacto con el diablo para tenerlo. Pero al mismo tiempo, no podía imaginar mi vida sin él. La verdadera señal de alerta llegó cuando mi hijo cumplió 5 años. Ese día, la directora de su preescolar me llamó para decirme que mi hijo había lastimado gravemente a uno de sus compañeros. No quería creerlo, pero las marcas en el cuerpo del otro niño eran evidentes. Traté de hablar con mi hijo, pero no parecía entender la gravedad de sus acciones. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien. Además, las mascotas del vecindario empezaron a desaparecer. Al principio pensé que era un simple coyote o zorro, pero luego empecé a notar la extraña mirada que mi hijo le daba a los animales en el parque. Era una mirada fría, sin emociones, como si los viera como objetos en vez de seres vivos. Empecé a temer que mi sospecha fuera cierta, que mi hijo era responsable de las desapariciones. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una pesadilla constante. Vivía en constante miedo, nunca sabía qué podía hacer mi hijo a continuación. Intenté buscar ayuda profesional, pero no encontré a ningún especialista que pudiera entender la verdadera naturaleza de mi hijo. Todo el mundo lo veía como un niño problemático, pero yo sabía que había algo más allá de sus comportamientos rebeldes. Las noches eran especialmente aterradoras, y a menudo me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba observándome. Me levantaba de la cama para revisar el cuarto de mi hijo, pero siempre estaba profundamente dormido. Sin embargo, cuando regresaba a mi habitación, a veces escuchaba una risa macabra que provenía del cuarto de mi hijo. No sabía si era real o solo una parte de mis pesadillas, pero cada vez que lo escuchaba, sentía una fría sensación recorrer todo mi cuerpo. A medida que mi hijo crecía, se volvía más y más antisocial. No tenía amigos, ni siquiera quería salir a jugar con los niños del vecindario, pues prefería pasar todo el día en su habitación, a solas. Yo intentaba hacer planes con él, pero siempre los rechazaba con una indiferencia que me dolía en el alma. Me había convertido en una extraña para mi propio hijo, y eso era lo que más me aterraba. Una noche tuve un horrible sueño en el cual estaba de pie en una habitación oscura y lúgubre. Podía sentir la presencia de alguien más allí, aunque no podía ver a nadie. Entonces, escuché la voz de mi hijo, pero sonaba diferente, como si fuera una mezcla entre la voz de un niño y algo más oscuro y siniestro. Me di cuenta de que había alguien a su lado, pero no pude verlo con claridad. Solo podía ver una figura alta y oscura, vestida elegantemente, pero su rostro estaba como difuminado, lo que me hizo sentir aún más inquieta. Empecé a acercarme a mi hijo, pero algo me impedía llegar a él. Entonces, mi hijo comenzó a hablar en un idioma extraño y desconocido para mí. A pesar de que no entendía lo que decía, pude sentir la maldad en sus palabras. Fue entonces cuando la figura alta y oscura comenzó a hablar también, pero esta vez en un tono más bajo y amenazante. No podía entender lo que decía, pero su voz me hizo temblar de miedo. Desperté de mi sueño alterada y sudando frío. Sabía que lo que había soñado no era solo una pesadilla común y corriente. Sentía que algo siniestro estaba sucediendo con mi hijo, y que debía hacer algo para detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Y después de aquel sueño, todo fue de mal en peor. Empecé a escuchar cosas extrañas en la habitación de mi hijo. Era como si estuviera hablando con alguien, pero cuando entraba, el cuarto estaba vacío. A pesar de que trataba de ignorarlo, sabía que algo siniestro estaba pasando. Las cosas empeoraron cuando mi hijo comenzó a asistir nuevamente a la escuela.
Me llamaban constantemente de la dirección, ya que había lastimado a otros niños y había mostrado un comportamiento extremadamente violento. Intenté hablar con él sobre su comportamiento, pero siempre respondía de una manera extraña, como si estuviera hablando con alguien que yo no podía ver. Fue expulsado de todas las escuelas a las que lo envié. Incluso intenté llevarlo a terapia, pero se negó rotundamente a hablar con el terapeuta. Parecía como si su mente estuviera completamente controlada por una fuerza oscura. No podía soportar más la situación y empecé a alejarme de mi propio hijo. Pues me sentía atemorizada y sin control sobre la situación. Incluso mi propia salud comenzó a deteriorarse a causa del estrés y la ansiedad que me causaba mi hijo. A medida que mi hijo entraba en la adolescencia, sus comportamientos se volvían cada vez más extraños. No solo incrementaba su agresividad, sino que también empezó a interesarse por el ocultismo y la magia negra. Me encontré con libros oscuros en su habitación, pentagramas dibujados en las paredes y velas negras encendidas. No tenía idea de cómo detenerlo, pero sabía que necesitaba ayuda. Empecé a sentirme desesperada, sin saber a quién acudir para ayudarlo. La noche de su cumpleaños número 16, lo encontré solo en su cuarto. Había apagado todas las luces y las cortinas estaban cerradas. Cuando abrí la puerta, un olor a quemado me golpeó en la cara. Encendí la luz y me encontré con un cuarto lleno de velas encendidas y símbolos extraños pintados en las paredes. Mi hijo estaba sentado en el centro de la habitación, rodeado de libros antiguos y objetos extraños. Miré hacia él y noté que había cambiado mucho. Su mirada era fría y calculadora, su piel pálida y sus rasgos faciales más afilados. Me dio un escalofrío. Mi hijo parecía estar en trance y su cuerpo temblaba violentamente. De repente, sus ojos se abrieron de par en par y pude ver que estaban completamente en blanco. Una extraña voz comenzó a salir de su boca y pude sentir un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Me acerqué lentamente, con cautela, tratando de no hacer ruido. Pero, de repente, sentí como si un fuego abrasador quemara mi piel. Un dolor intenso recorrió todo mi cuerpo, como si me hubieran sumergido en ácido. Retrocedí rápidamente, cayendo al suelo y gritando de dolor. Me levanté con dificultad del suelo, sintiendo un fuerte dolor de cabeza y un mareo que me hizo tambalearme. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba en el cuarto de mi hijo y no había rastro de lo que había pasado la noche anterior. La habitación estaba perfectamente ordenada, como si nada hubiera sucedido allí. Miré hacia la cama de mi hijo, pero él no estaba allí. Me levanté y salí de la habitación, buscándolo por la casa, pero no había rastro de él en ningún lugar. Lo llamé por teléfono, pero no contestó. Empecé a preocuparme por su seguridad, así que decidí volver a su habitación para ver si había dejado alguna pista. Cuando entré en su cuarto de nuevo, algo extraño sucedió. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y una sensación de terror se apoderó de mí. Miré a mi alrededor y todo parecía estar en orden, pero algo no estaba bien. No pude explicarlo, pero sentí como si estuviera siendo observada por algo o alguien. Intenté acercarme a la cama de mi hijo, pero de repente sentí como si un fuego abrasador quemara mi piel. Retrocedí de inmediato, confundida y asustada. No entendía lo que estaba sucediendo y me sentí completamente impotente. Me quedé allí parada, sin saber qué hacer. Sabía que algo extraño estaba sucediendo con mi hijo y con su habitación, pero no sabía cómo enfrentarlo. Me di cuenta de que estaba completamente sola en esta situación y no tenía idea de cómo solucionarla. El miedo me invadió y me sentí totalmente indefensa. Aunque parecía que no había pasado nada, yo sabía que algo estaba mal. Mi cuerpo todavía estaba dolorido y mi mente confusa. Me levanté y salí del cuarto, decidida a no volver nunca más. Pero no pude dejar de pensar en lo que había visto. ¿Era mi hijo un demonio?
Aquella podría ser una posibilidad muy grande. Después de todo, yo había hecho un pacto con el diablo para tenerlo, pues me sentía atrapada en una pesadilla interminable. Durante las semanas siguientes, traté de evitar a mi hijo tanto como pude, pero él parecía saber lo que estaba sucediendo. Me buscaba constantemente, me seguía por la casa con su mirada penetrante, me sentía como una presa, observada constantemente por mi propio hijo. Una noche, mientras estaba sola en mi habitación, escuché un ruido en la puerta. Era mi hijo, que estaba parado afuera. Estaba a punto de abrirle cuando escuché como si algo tallara la madera de la puerta de mi habitación. Aunque no podía verlo, sabía que estaba sosteniendo un cuchillo en su mano. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Qué estaba haciendo mi hijo? Intenté mantener la calma mientras hablaba con él a través de la puerta cerrada. Le pregunté por qué tenía el cuchillo, pero él no me respondió. Solo se quedó allí, parado, y finalmente se dio media vuelta y se fue. Me quedé allí, temblando de miedo. Sabía que no podía seguir así. Tenía que hacer algo para protegerme a mí misma y a los demás, pero ¿qué podía hacer contra mi propio hijo, un ser demoníaco? Después de ver a mi hijo afuera de mi habitación, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pues sabía que algo estaba mal, muy mal. Decidí pedir ayuda, intenté llamar a alguien, pero me di cuenta de que el teléfono estaba desconectado. No entendía qué estaba sucediendo. Fui a la puerta de entrada para intentar salir de la casa, pero estaba cerrada con llave y no podía abrirla. Me di cuenta de que estaba atrapada allí con mi hijo y con lo que fuera que estaba con él. Traté de mantener la calma, pero no podía dejar de sentirme aterrorizada. De repente, empecé a escuchar ruidos extraños. Parecía que alguien o algo estaba caminando por la casa. Me quedé quieta, intentando no hacer ningún ruido para no llamar la atención de lo que fuera que estaba allí. Pero los ruidos se hicieron más fuertes y se acercaban a mi habitación. Me encontré en el suelo, con mi hijo encima de mí. Sus ojos habían cambiado a un color rojo sangre y podía sentir su aliento caliente en mi cara. Intenté luchar, pero era demasiado fuerte. Me agarró de los brazos y me tiró contra la pared. Me sentí desesperada, sabía que tenía que hacer algo para protegerme. En eso miré alrededor y vi un objeto afilado, una tijera, en la mesa de noche. Me arrastré hacia ella, agarrándola con fuerza. Mi hijo me miró con una sonrisa malvada mientras se acercaba hacia mí. No pude soportarlo más, así que le clavé las tijeras en el brazo, gritó de dolor y trató de quitárselas. Aproveché la oportunidad para escapar, corriendo hacia la puerta trasera, la cual para mi fortuna se hallaba abierta. Después de ese episodio, no recuerdo mucho más, pero recuerdo correr hacia la puerta de salida y sentir como si mi corazón fuera a salirse de mi pecho. Al abrir la puerta, corrí hacia la casa de mi vecino, llamando a su puerta con todas mis fuerzas. Cuando finalmente me abrió, me llevó adentro y me calmó. Juntos llamamos a la policía, pero cuando llegaron y revisaron la casa, no encontraron a mi hijo en ninguna parte. Simplemente había desaparecido sin dejar rastro. No he vuelto a saber nada de él desde entonces, pero a veces, por la noche, todavía siento su presencia en mi casa. Escucho pasos en los pasillos, y a veces siento como si alguien me estuviera mirando. No sé si es mi imaginación o si algo sobrenatural está sucediendo, pero sé que nunca volveré a dormir en esa casa. Desde entonces, he vivido en varias casas diferentes, pero siempre tengo la sensación de que algo me persigue. He intentado encontrar respuestas, sé que mi deseo por ser madre me llevó hasta todo esto, por lo que tengo que pagar las consecuencias de lo que he hecho. La novia del diablo. Estaba emocionada de volver al rancho de mi familia. Ahí había decidido que se realizaría mi boda con mi prometido, Juan, el cual había pertenecido a mi familia por generaciones, y me encantaba la idea de casarme en la misma tierra que habían pisado mis antepasados. Pero a medida que pasaban los días, comencé a experimentar cosas extrañas y aterradoras.
Al principio, eran cosas pequeñas, como objetos moviéndose solos y puertas que se abrían y cerraban sin explicación. Pero pronto, las cosas se intensificaron y comencé a presenciar eventos paranormales en la casa. Una noche, tuve un sueño vívido y aterrador en el que un ser demoníaco me perseguía por todo el rancho. El demonio parecía estar esperando por mí en cada esquina y en un momento logró agarrarme y arrastrarme hacia el infierno. Me desperté gritando y bañada en sudor. Desperté con el corazón acelerado, intentando respirar profundamente para recuperar la calma. Pero algo seguía sintiéndose mal, como si algo me observara desde algún rincón oscuro del cuarto. Miré hacia la puerta y ahí estaba, una sombra, oscura como la noche, observándome con ojos fríos y vacíos. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. ¿Era real, o era solo una manifestación más de los eventos paranormales que venía experimentando desde mi llegada al rancho? Intenté gritar, pero mi voz parecía haberse atascado en mi garganta. La sombra se acercó lentamente a mi cama, como si flotara en el aire. Cada vez que se acercaba, la habitación parecía enfriarse un poco más, como si la presencia de la sombra drenara la energía vital del lugar. Estaba aterrorizada, pero no podía apartar los ojos de la sombra. Entonces, como si hubiera oído mis pensamientos, la sombra se detuvo en seco. Me miró fijamente durante unos segundos más antes de desaparecer lentamente de la habitación. Cuando se fue, el aire pareció volver a la normalidad y pude respirar de nuevo. Me quedé allí temblando durante un buen rato, tratando de entender lo que acababa de pasar. ¿Había sido una alucinación? ¿Un sueño vívido, o algo más siniestro? No estaba segura, pero sabía que necesitaba hacer algo al respecto. Todo aquello me recordó a la última vez que estuve en el rancho cuando solo era una niña. Había suprimido aquellos recuerdos, pero al estar ahí de nuevo me hizo revivirlos. Aquel día en el que vi aquella sombra, me había escabullido muy entrada la madrugada a los establos, ya que uno de los empleados me había dicho que seguramente una de las yeguas la cual estaba embarazada daría a luz esa misma noche. Por lo que curiosa yo quería ser la primera en ver al potrillo, o al menos eso es lo poco que lograba recordar. Lo único que tenía más presente era aquel horrible sonido, el cual podría compararse como una muy distorsionada cinta la cual se reproducía al revés. Aquel sonido aún rondaba mi cabeza una y otra vez. No recuerdo mucho más de aquello, solo que el miedo me quitó el habla por días, y aquel fue la última vez que había visitado el rancho hasta el momento de mi boda. Al día siguiente decidí preguntarle más sobre aquel día a mi abuela. Supuse que si alguien podría tener respuestas sobre aquello sin lugar a dudas sería ella. Sin embargo, al cuestionarla me di cuenta de que ella estaba aterrorizada. Se negó a responder cualquier otra pregunta y me rogó que dejara el tema. Sabía que había algo más en la historia que no me estaba contando, pero no podía obligarla a hablar. Unos días después, tuve la suerte de encontrarme con un viejo amigo de la infancia en una tienda local. Él era el hijo de uno de los empleados y al ser el único niño en las cercanías era uno de los pocos amigos que había tenido en el rancho cuando era niña, por lo que nos pusimos al día rápidamente. Una vez agotando todos los temas clichés de un reencuentro, decidí preguntarle sobre si él podría tener una idea de todo lo sucedido en el rancho. Después de todo, él había vivido toda su vida en ese lugar, por lo que sin duda debía saber algo. Noté que se puso incómodo. Pero después de un rato de charla y persuasión, finalmente se abrió y me contó lo que sabía. Según él, la leyenda decía que mi antepasado había hecho un trato con el diablo para obtener riquezas y poder. El diablo había prometido que la primera mujer en contraer matrimonio en la familia sería desposada por él como parte del trato. Desde entonces, se decía que una maldición había caído sobre la familia y que la presencia del diablo todavía rondaba el rancho. Mi amigo también me habló de los eventos extraños que habían ocurrido en el rancho a lo largo de los años. Había habido avistamientos de sombras oscuras, ruidos extraños en la noche y apariciones de una figura demoníaca. Muchos creían que la maldición estaba viva y que algo oscuro estaba acechando en los rincones del rancho. Me quedé helada al escuchar todo esto.
Era posible que mi familia estuviera verdaderamente maldita, podría ser yo la próxima en ser desposada por el diablo. Decidí investigar más y busqué información sobre tratos con el diablo en la biblioteca local. Aprendí que a menudo se hacían este tipo de tratos por riqueza y poder, pero que siempre había un precio que pagar. El diablo nunca otorgaba nada sin tomar algo a cambio. Comencé a tomar medidas para protegerme y a mi familia de la maldición. Colocamos símbolos sagrados en todas las habitaciones del rancho y contratamos a un sacerdote local para que bendijera la casa. También comencé a llevar un diario en el que registraba todos los eventos paranormales que experimentaba. Continué registrando los eventos paranormales en mi diario y rápidamente noté que algo extraño estaba sucediendo conmigo. Empecé a experimentar episodios de sonambulismo, algo que nunca me había sucedido antes. Lo peor de todo era que siempre terminaba en los establos, justo donde se habían presenciado la mayoría de los avistamientos del diablo. No podía explicar cómo había llegado allí, pero sabía que algo siniestro estaba sucediendo. Los avistamientos del diablo también se hicieron más frecuentes y parecían estar cada vez más cerca de mí. Empecé a sentir su presencia en todas partes, en las sombras de las habitaciones, en los ruidos en la noche, en la brisa que soplaba a través de las ventanas. No podía soportar más el miedo y la incertidumbre, así que decidí investigar más. Desenterré los viejos registros de mi familia y descubrí que mi antepasado había hecho el trato con el diablo, justo en los establos donde yo estaba sonámbula. Parecía que mi cuerpo estaba siendo atraído a ese lugar por alguna razón. Decidí pasar la noche en los establos para intentar entender lo que estaba sucediendo. Armada con mi diario y algunos símbolos sagrados, me preparé para una larga noche. En cuanto se puso el sol, comencé a sentir una presencia siniestra a mi alrededor. Sabía que el diablo estaba cerca y que debía tener cuidado. Pero también sentía una extraña atracción hacia él, como si algo en mi sangre me llevara a él. Después de esa aterradora experiencia en los establos, los sucesos paranormales se intensificaron. Comencé a sentirme observada constantemente, incluso en los momentos en que estaba sola. Los objetos se movían sin explicación y los ruidos extraños eran cada vez más comunes. Incluso durante el día, sentía que algo estaba acechando detrás de mí. Empecé a tener pesadillas todas las noches. En ellas, veía al diablo rodeado de llamas, con sus ojos rojos brillando intensamente y su risa malvada retumbando en mi cabeza. Me despertaba sudando y con el corazón latiendo rápidamente, pero no podía volver a dormir. Además, los episodios de sonambulismo eran cada vez más frecuentes. Me levantaba de la cama y salía directamente a los establos, sin saber por qué. Mi prometido se preocupaba por mí y me seguía en secreto para asegurarse de que no me pasara nada, pero no podía despertarme. Cuando finalmente volvía a la cama, no recordaba nada de lo que había pasado. Los eventos paranormales se hicieron cada vez más frecuentes e intensos. En varias ocasiones, mi prometido y yo vimos a una figura sombría moviéndose por la casa, pero cuando intentábamos acercarnos, desaparecía. Los muebles se movían solos y escuchábamos voces susurrando en la oscuridad. Las voces susurrando en la oscuridad se volvieron mi compañía constante. Me decían cosas horribles, promesas de dolor y sufrimiento. Me hablaban en un lenguaje que no lograba entender, pero que me atemorizaba profundamente. Intenté contarle todo a mi prometido, pero cada vez que intentaba hablar del tema, las palabras se atoraban en mi garganta. Sentía como si algo me lo impidiera. Mi salud se estaba viendo seriamente afectada. Me salían hematomas por todo el cuerpo y en un punto parecía casi muerta. Mi prometido estaba preocupado y se acercaba a mí con una mezcla de tristeza y temor. La boda se acercaba y yo no sabía cómo hacerle frente a todo lo que estaba sucediendo. En una de las noches más oscuras, algo me empujó y caí de la cama. En el suelo, vi una sombra acercándose a mí. Sabía que era el diablo, pero esta vez no tenía miedo. Me levanté y le dije que no tenía nada que ofrecerle.
que no le daría lo que quería. El diablo se detuvo, como si hubiera sido sorprendido. Pero no me dejó en paz. Las noches se volvieron interminables y los sucesos paranormales se intensificaron mucho más. Las sombras y los susurros seguían persiguiéndome y cada vez que intentaba escapar, se volvían más fuertes. Conforme los días pasaban, los sucesos empeoraban, ya ni siquiera podía dormir por las noches, temerosa de lo que pudiera pasar. Pero lo peor estaba por venir. Un par de días antes de la boda llegó mi vestido, era hermoso, de un blanco radiante y con detalles en encaje. Al verlo, mi corazón se llenó de emoción y anticipación. Pero cuando me lo puse para probármelo, algo extraño comenzó a suceder. Noté que la tela comenzó a mancharse y a oscurecerse, como si estuviera mojada, y luego, poco a poco, el blanco radiante se tornó en un rojo sangre. Grité y me quité el vestido de inmediato, temblando de miedo y horror. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué estaba pasando esto? Todo era tan confuso y aterrador. Esa misma noche, sucedió algo aún más inquietante, pues mientras estaba acostada en mi cama, escuché un susurro en mi oído, una voz fría y siniestra que susurraba mi nombre. Me incorporé de golpe, mirando a mi alrededor, pero no había nadie allí, solo la oscuridad y el silencio de la noche. Comencé a sentir que la locura se apoderaba de mí, que estaba perdiendo la razón. Pero, aún así, sabía que no podía abandonar mi hogar y mi familia, que tenía que luchar y encontrar una manera de vencer esta maldición. Volví a contactar con mi amigo ya que al parecer, él era el único en todo el pueblo el cual me decía la verdad. Este me contó que tal vez podría existir una persona capaz de ayudarme. A este hombre no le gustaba ser molestado, pero se decía que él había logrado romper un pacto con el mismo demonio. Al no tener más opciones decidí preguntarle en dónde podía encontrar a este hombre, a lo que me dijo que nadie sabía con exactitud, pero que él había escuchado que se encontraba a las afueras del siguiente pueblo, justo a los pies del tan famoso Cerro del Diablo. Agradecí la información que me dio mi amigo y decidí que tenía que hacer todo lo posible para encontrar a esa persona. Investigué un poco y descubrí que vivía en el pueblo vecino, así que, sin pensarlo dos veces, me dirigí allí en busca de ayuda. Una vez en el pueblo, me tomó un tiempo encontrar al hombre que buscaba. Pero luego de perseverancia, finalmente logré dar con el hombre, el cual era muy anciano y vivía de manera minimalista. Al principio, se mostró un poco reacio a ayudarme, pero después de contarle mi historia, accedió a hacer lo que pudiera para ayudarme. El hombre me pidió que buscara algunos objetos específicos que pertenecieran a mi ancestro. Después de registrar la casa y el rancho, encontré algunas de las cosas que necesitaba, pero no todas. Le dije al hombre lo que había encontrado, y él me dijo que eso era suficiente. Él había preparado todo lo demás y estaba listo para comenzar el ritual. Me llevó a una pequeña cabaña en las afueras del pueblo y me hizo sentar en el centro. Comenzó a recitar una serie de palabras en un idioma que no entendía y encendió algunas velas. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y me pregunté si esto realmente funcionaría. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta para mirar y vi al diablo allí, mirándome con sus ojos ardientes. Quise huir, pero el hombre me detuvo y me recordó que debía resistir la tentación y mantener mi voluntad fuerte. El hombre se detuvo y suspiró con pesadez antes de hablar de nuevo. Este me dijo que no podía hacerlo, debido a que aquel pacto se había sellado con algo mucho más fuerte que la palabra. Le cuestioné qué era aquello con lo que se había cerrado el pacto. El hombre pareció incómodo antes de responder. Pues este me dijo que lo más probable era que seguramente mi antepasado había tenido que dar la vida de un ser inocente, además de su alma, y me contó que aquellos pactos se hacían para que estos fuesen inquebrantables, y así ni siquiera terceros pudieran intervenir. Mis ojos se llenaron de terror, y mi mente no podía siquiera concebir que alguien con el cual pudiera compartir sangre hubiera sido capaz de cometer tan horribles atrocidades a ningún ser humano, mucho menos a un ser inocente.
tomé todo el valor que me quedaba en mi cuerpo y pregunté si es que yo podía hacer algo. Me rehusaba a dejar las cosas así, sin lugar a duda, no deseaba pasar toda la eternidad desposada con el diablo, y mucho menos estaba dispuesta a permitir que futuras generaciones tuvieran que pasar por lo mismo. El hombre asintió, pareciendo comprender mis sentimientos. Pensó por un momento antes de decirme que tal vez había algo que podría intentar, sin embargo, esto no sería fácil y que podría morir en el intento, advirtiéndome que el diablo siempre cumple sus promesas. Me quedé en silencio, tratando de procesar toda la información que acababa de recibir. Sabía que no podía dar mi alma al diablo, pero tampoco podía permitir que mi familia siguiera sufriendo por una maldición que habían heredado de generaciones pasadas. Finalmente, miré al hombre y dije con determinación que haría lo que fuera necesario. El anciano me indicó que debíamos volver al rancho y buscar algo que hubiera pertenecido a mi antepasado, algo que pudiera ser utilizado en el ritual. Regresamos al rancho y buscamos en el viejo desván, hasta que encontramos una caja con algunos objetos antiguos. Entre ellos, había un viejo cuchillo de caza que pertenecía a mi bisabuelo. El anciano examinó el cuchillo detenidamente y asintió con aprobación, aunque no me lo dijo. Yo sabía que aquel cuchillo seguramente se trataba del mismo con el que le había arrebatado la vida a aquel inocente. Nos dirigimos de vuelta al lugar donde habíamos acordado hacer el ritual. El anciano me explicó lo que debía hacer y me dio instrucciones precisas sobre cómo utilizar el cuchillo en el ritual para romper el pacto con el diablo. Con el cuchillo en mano, empecé a recitar las palabras del ritual. Era una mezcla de latín y español antiguo, y a medida que avanzaba, sentía una energía extraña que me recorría todo el cuerpo. Era una sensación indescriptible, como si una fuerza invisible estuviera luchando dentro de mí. Mi mente se adormeció y entré en un tipo de estado de trance. Sentí como si alguien más estuviera dentro de mí, luchando por salir, y de repente, todo se hizo claro. Fui testigo de cómo mi antepasado, un hombre egoísta y cruel, hizo el pacto con el diablo en aquel mismo lugar hace mucho tiempo. Vi claramente cómo ofreció su alma y la de su descendencia a cambio de riqueza y poder, y cómo el diablo selló el trato con un apretón de manos y una sonrisa siniestra en su rostro. Mi corazón latía fuertemente y sabía que había algo que debía hacer. Pues debía romper este pacto, aunque fuera lo último que hiciera. En aquel trance pude ver de vuelta aquella figura demoníaca la cual parecía haberse dado cuenta de mi presencia. Ésta se acercó directamente a mí, sabía que era hora de actuar, por lo que sin más enterré el cuchillo en aquella criatura, justo en el corazón. Después de mi lucha interna y de haber sido testigo de aquel pacto con el diablo, sentí como la presencia del maligno se debilitaba. Al mismo tiempo, yo misma sentía debilitarme, pero nada me hizo detenerme. Ya estaba determinada a romper aquel pacto. No me di cuenta, pero finalmente terminé desmayándome. Desperté 3 días después en el hospital, sin saber cómo había llegado allí. Mi amigo prometido estaba sentado a mi lado, y cuando me vio despertar, me sonrió, me contó que el anciano había llamado a emergencias. A partir de ese día, no he vuelto a tener experiencias paranormales, pero he decidido nunca tener hijos. Tengo miedo de condenar a mis futuras generaciones, de pasarles el legado de aquella maldición que mi antepasado selló con el diablo. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera tenido la fuerza para romper aquel pacto. Pero prefiero no pensarlo. Ahora, simplemente vivo cada día agradeciendo haber salido viva de aquella experiencia. La promesa. Cuando conocí a Tomás, yo tenía 19 años y él tenía 20. Fue gracias a un amigo en común que comenzamos a vernos con más frecuencia, hasta que finalmente formalizamos nuestra relación. Nunca olvidaré esos años, ya que aún recuerdo todo lo que vivimos juntos. Tomás vivía con su madre, quien era su todo y a quien amaba más que nada en este mundo. Por mi parte, me agradaba mucho la madre de Tomás, ya que desde el primer momento en que la conocí, se encargó de que me sintiera como en familia.
Su nombre era Elena y era una mujer hermosa, con una abundante cabellera rizada negra y unos ojos cafés que siempre reflejaban sinceridad y alegría. Lamentablemente, un día, la madre de Tomás cayó gravemente enferma. Visitó a innumerables doctores que solo le recetaban remedios momentáneos, los cuales empeoraban todo una vez que sus efectos comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, un día llegaron los resultados que todos temíamos. El cáncer de huesos estaba en un estado muy avanzado, y la medicina que necesitaba era demasiado cara. Después de darse cuenta de que no podría pagar la medicina de su madre trabajando en empleos comunes, Tomás intentó conseguir varios trabajos mejor remunerados. Después de todo, Tomás se había graduado con un muy buen promedio de la universidad, pero como les pasa a muchos profesionistas, no había logrado ejercer su carrera después de la universidad y en cada puesto de trabajo al que aplicaba, recibía la misma respuesta: necesitaba más experiencia. Cada vez que intentaba ahorrar algo de dinero, algo inesperado surgía y sus esfuerzos se desvanecían en el aire. En su desesperación, Tomás recurrió a un conocido suyo que era conocido por ser un delincuente y asaltante. Este amigo le dijo que podría ganar mucho más dinero uniéndose a su banda y robando a personas adineradas. La desesperación puede arrastrar a la persona más honorable a cometer acciones que en otras circunstancias ni siquiera podría contemplar en su cabeza. Aunque al principio lo rechazó, su necesidad de salvar a su madre lo llevó a tomar la decisión equivocada. Con el tiempo, se unió a la banda y empezó a robar a personas por la noche. Era peligroso y arriesgado, pero al menos estaba ganando el dinero que necesitaba para comprar las medicinas de su madre y para que ella pudiera comer. Por supuesto, no nos lo dijo ni a mí ni a su madre, nos inventó que había conseguido un buen empleo, lo cual jamás cuestionamos. A pesar de que Tomás finalmente tuvo el dinero suficiente para comprar los medicamentos necesarios para su madre, nada parecía ayudarla a recuperarse. Su salud se deterioró aún más con cada día que pasaba. Aquella mujer de mirada hermosa y aspecto saludable se había convertido en casi un costal de huesos, cuyo cuerpo le dolía incluso al respirar, y Tomás se sentía cada vez más impotente y desesperado. Fue entonces cuando uno de sus amigos de la banda de ladrones le habló del pacto con el diablo. Le dijo que podría salvar a su madre, pero que tendría que hacer un trato con el diablo a cambio. Al principio, Tomás rechazó la idea. Después de todo, su madre siempre le había inculcado la devoción a Dios, por lo que hacer un pacto con el maligno era algo casi impensable. Pero su amigo lo convenció de que era la única forma de salvar a su madre. Y que, después de todo, Dios era el responsable de que su madre estuviera en aquel estado en primer lugar. Tomás se reunió con su amigo en un parque oscuro esa noche. El amigo le presentó a un hombre extraño y misterioso que dijo ser capaz de hacer cualquier cosa por un precio. Tomás estaba asustado, pero sabía que no tenía otra opción. Había que hacer algo para salvar a su madre. Y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de verla bien otra vez. El hombre misterioso le dijo a Tomás que, a cambio de la vida de su madre, debía hacer algo también. Dijo que sabría cuando llegara el momento. Lo único que le pidió en ese momento era que dejara de robar. Tomás estaba confundido. ¿Por qué pedirle algo tan simple a cambio de salvar a su madre? Pero, aún así, aceptó sin más. Después de todo, dejar de robar no parecía ser una promesa difícil de cumplir. Pero a pesar de sus dudas, mi expareja aceptó. Y para su sorpresa, los resultados de aquel pacto fueron casi inmediatos. Su madre empezó a recuperarse, algo que parecía imposible e inexplicable, tanto para los médicos como para mí hasta entonces. Todo parecía estar bien. La señora Elena recuperó por completo su salud a un ritmo impresionante para cualquiera y aunque mi expareja aún tenía problemas monetarios, todo parecía ir mejorando. Pero no tardó en descubrir que había un precio a pagar por hacer un pacto con el diablo. Aunque su madre se había recuperado, mi expareja empezó a tener pesadillas terribles. Soñaba con ser arrastrado al infierno, con ser torturado por toda la eternidad.
Y aunque intentaba ignorar estos sueños, no podía dejar de sentirse inquieto. Llegó incluso al punto de no querer dormir para evitar tener estas pesadillas, lo que ocasionó que tuviera un bajo desempeño en cualquier trabajo que pudiera conseguir. Además, ahora que ya no estaba robando, mi expareja tenía muchos más problemas para encontrar un buen trabajo. Fue en uno de sus peores días, después de pasar horas buscando trabajo sin éxito, que se encontró con un hombre de apariencia adinerada en la calle. Me contó que en un principio ni siquiera pasó por su cabeza asaltarlo. Pero mientras lo observaba, vio cómo éste se encontraba con un hombre trajeado, el cual le entregó una enorme cantidad de dinero en efectivo. La tentación fue demasiado grande. Sin pensarlo 2 veces, mi expareja lo asaltó. Fue un error terrible. El hombre resultó ser un conocido empresario de la ciudad, y su asalto fue rápidamente reportado a las autoridades. Mi expareja fue rápidamente localizado y detenido, llevado al Ministerio Público. Él no quería que por nada del mundo su madre se enterara de que había sido detenido por algo como robar, por lo que su única opción para salir de prisión fue llamarme a mí para que fuera a pagar la fianza. Mi sorpresa al enterarme de dónde había estado sacando el dinero para los medicamentos de su madre fue enorme, y le hice jurar que me contaría todo si quería que lo ayudara sin que su madre se enterara nunca de lo que había hecho. Él aceptó sin objetar nada, por lo que me dirigí inmediatamente al Ministerio Público para sacarlo. Sin embargo, nada de lo que yo pudiera imaginar sobre su explicación a todo aquello pudo prepararme para lo que estaba a punto de escuchar. Llegué al Ministerio Público y pagué la fianza. Cuando salió, ni siquiera pude reclamarle nada porque lo vi en un estado deplorable. Estaba completamente pálido, como si todo el color de su piel se hubiera desvanecido. Sus ojos estaban abiertos de par en par y se le veía preocupantemente consternado. Lo llevé inmediatamente a mi casa, en donde no pronunció una sola palabra en todo el camino. En algunos momentos podría jurar que temblaba, y no fue hasta la mañana siguiente que finalmente estuvo listo para hablar. Me contó todo lo que había hecho, desde unirse a esa pandilla hasta hacer un pacto con el diablo para salvar a su madre. Escuché cada palabra atónita, no podía creer lo que estaba escuchando. Sin embargo, al parecer, aún faltaba la peor parte, la razón por la cual había salido así del Ministerio Público. Me contó que, mientras esperaba su turno, lo pusieron en una celda. Él me contó que en esa celda había un anciano que estaba de espaldas a él y parecía estar susurrando algo en un lenguaje extraño. Cuando dejaron a mi novio solo con el anciano, este comenzó a reír de forma macabra y a decirle que había roto su promesa. Al principio, mi novio no relacionó todo, por lo que cuestionó al anciano sobre lo que decía, provocando así que éste se diera la vuelta. Mi novio describió al anciano como un hombre de apariencia extraña, sin ojos, piel muy arrugada y, aunque no podía asegurarlo al 100%, parecía que cuando reía, tenía la lengua igual que la de una serpiente, todo condecorado con un olor a azufre. Me contó que fue una experiencia aterradora y que no podía quitarse la imagen de aquel anciano de la cabeza. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda al escuchar su relato, pero traté de mantener la calma y buscar una explicación lógica. Quizá el anciano había sido un preso anterior que había sido liberado sin que mi novio se diera cuenta, o tal vez era un guardia disfrazado que estaba jugando una broma pesada. Pero mi novio me aseguró que los guardias habían dicho que no había nadie más en la celda, lo que me hizo dudar de mis teorías. Mientras pasaban los días, Tomás se ponía cada vez más nervioso y asustado por lo que había sucedido en la celda. Sus pesadillas se incrementaron desde aquel día. No era para menos, después de todo lo que había pasado, no había transcurrido ni una semana. Pero yo estaba ahí para él, tratando de darle ánimo y consuelo. Un día decidí ir a visitar a doña Elena para ver cómo estaba ella y si necesitaba algo, ya que tenía un tiempo en el que no la había visto. Al llegar a la casa, me recibió con una mirada triste y preocupada. Me contó que desde hacía un par de días, la casa parecía estar embrujada.
No dejaban de verse sombras y escucharse ruidos extraños por todas partes. Además, su hijo estaba cada vez más paranoico y asustado. Lo que más me inquietó fue cuando me dijo que había visto a un hombre trajeado rondando la casa últimamente. Me dijo que nunca lo había visto antes y que parecía estar observando la casa desde lejos. Su descripción del hombre me hizo temblar, porque parecía ser el mismo que mi novio había visto en la celda, solo que doña Elena añadió que este hombre, por momentos, parecía hacer que la casa tomara un ambiente pesado y con cierto aroma a podrido. No sabía qué pensar de todo esto, pero sabía que algo muy extraño estaba sucediendo. Le prometí a la madre de mi novio que estaría al tanto de todo y que lo ayudaría en lo que pudiera. Pero en mi interior sentía que estábamos en medio de algo mucho más grande y peligroso de lo que podíamos imaginar. La situación se volvía cada vez más extraña y preocupante. Intenté hablar con Tomás al respecto, sin embargo, parecía estar muy afectado debido a la falta de sueño, por lo que apenas me escuchó. Decidí quedarme esa noche en la casa de mi novio para asegurarme de que todo estuviera bien. Pero lo que sucedió esa noche fue algo que nunca podré olvidar. En medio de la madrugada, unos ruidos extraños me despertaron. Al principio, intenté tranquilizarme e ignorarlo todo, pero entonces escuché unos pasos pesados acercándose a la habitación donde dormía. Traté de despertar a mi novio, pero para mi desgracia, había tomado el medicamento para dormir que le había comprado y estaba profundamente dormido. Parecía no escuchar nada. Fue entonces cuando vi la sombra de un hombre en la puerta de la habitación. Me quedé sin habla y sin poder moverme, no sabía qué hacer. El hombre se acercó lentamente hacia mí, y cuando finalmente lo pude ver claramente, me di cuenta de que era el mismo hombre trajeado que había estado rondando la casa de la madre de mi novio. El hombre me miró fijamente con unos ojos fríos y oscuros que parecían querer perforar mi alma. Entonces, con una voz ronca y profunda, me dijo: «Tu novio no cumplió su promesa y ahora debe pagar su deuda conmigo». Cuando este hombre desapareció y recuperé la movilidad de mi cuerpo, supe que debía hacer algo. Amaba a mi novio y no quería verlo así. Al día siguiente, quise regresar con el sacerdote local para bendecir la casa y tratar de ahuyentar cualquier presencia maligna que pudiera haber allí. Pero al llegar encontramos una escena horrible. La madre de mi novio yacía muerta en el suelo, de una manera espantosa, había sangre por todos lados. La expresión en su rostro era de horror absoluto. Nos quedamos en shock y llamamos a la policía de inmediato. La casa fue acordonada y se abrió una investigación, pero nunca se encontró al asesino. La muerte de la madre de mi novio fue un golpe muy duro para ambos. Después de aquel golpe tan duro, mi novio no dejaba de repetir que todo había sido su culpa y que él era el que merecía haber muerto en lugar de su madre. Yo intentaba consolarlo, pero parecía estar cada vez más hundido en su propia culpa y desesperación. Fue entonces cuando le supliqué que nos fuéramos de la ciudad y que intentáramos empezar de nuevo en otro lugar, pero él se negó rotundamente. Decía que no podía irse, que estaba condenado. Sin embargo, me prometió que intentaría romper el pacto que había hecho con el hombre y que no me convenía estar junto a él si no lo conseguía. Pasaron varias semanas en las que mi novio se mantuvo alejado de mí y de todo el mundo, encerrado en su habitación tratando de encontrar alguna manera de romper el pacto. A pesar de lo que él me había dicho, yo lo apoyaba en todo lo que podía, pero sabía que estaba luchando contra algo muy poderoso y peligroso. Finalmente, un día mi novio salió de su habitación. Parecía diferente, como si hubiera aceptado su destino y estuviera listo para enfrentarlo. Me dijo que había encontrado una manera de romper el pacto. Me pidió que me fuera a la ciudad, ya que no quería que estuviera cerca cuando intentara romper aquel pacto, el cual consistía en ir al mismo lugar donde había hecho el pacto en primer lugar. Debía volver a contactarse con el diablo para así romper el trato. Yo no sabía mucho sobre rituales o magia, pero sabía que mi novio necesitaba mi apoyo en ese momento tan difícil. Así que accedí a estar allí, aunque él no lo quisiera.
Me escondí detrás de unos arbustos cercanos para poder ver todo lo que él estaba haciendo. Al principio, lo único que podía ver era a él sentado en medio de un círculo de velas negras, repitiendo la misma oración en un lenguaje extraño una y otra vez. En un momento, una figura comenzó a materializarse justo frente a Tomás. Esta parecía en un principio solo una sombra algo deforme, pero poco a poco comenzó a tomar forma. Esta sombra no era nada más y nada menos que el mismo hombre que yo había visto en la casa de Tomás no hacía mucho tiempo. No cabía duda de que era él, ya que su sola presencia me hacía sentir el más profundo de los miedos que jamás en mi vida había experimentado. Seguí mirando y vi cómo Tomás intentaba hablar con él. No podía escuchar exactamente lo que decía, pero el tono de voz con el que lo hacía era suplicante y lleno de miedo. No pasó mucho tiempo cuando las cosas comenzaron a empeorar. De la nada, el viento comenzó a soplar fuertemente al grado de que creí que los árboles se arrancarían del suelo. En cuanto esto pasó, Tomás comenzó a gritar que él era quien había roto el pacto primero, que él había matado a su madre por lo que entonces ya no le debía nada. Fue entonces que Tomás fue arrojado por los aires con una fuerza sobrenatural. Él azotó a pocos metros de donde yo me hallaba, por lo que no pude resistir el ir a socorrerlo. Lo ayudé a ponerse de pie. El viento soplaba tan fuerte que la tierra levantada nublaba un poco nuestra vista. Aún así, él me reconoció de inmediato. Al principio, él me agradeció por haberlo ayudado. Sin embargo, aquel agradecimiento se vio rápidamente transformado en un reclamo del por qué no le había hecho caso. A decir verdad, no presté mucha atención a lo que él me decía. Lo único que me interesaba en ese momento era cómo haríamos para salir de ahí. Tomás se hallaba muy lastimado por la caída, pero aún podía caminar, por lo que comenzamos a alejarnos de ahí. Sin embargo, no logramos alejarnos mucho cuando la presencia de aquel hombre se hizo presente frente a nosotros nuevamente. Este ya no era aquel anciano lleno de arrugas que yo había visto en la casa de Tomás, sino un hombre joven y elegante. Emergían dos cuernos puntiagudos de su frente y el miedo que provocaba era casi paralizante. Sin embargo, Tomás me sacó de aquel trance cuando gritó que yo no tenía nada que ver con todo eso y que por favor me dejara ir. Yo no quería irme, quería quedarme con Tomás, pero aquella no fue mi decisión. Comencé a escuchar dentro de mi cabeza unas extrañas palabras y después de aquello, todo fue nada más que profunda oscuridad. Desperté al día siguiente en el mismo lugar y no entendía nada de lo que estaba pasando. Busqué a Tomás durante meses sin que nadie pudiera darme una respuesta concreta sobre su paradero. Finalmente, decidí que lo mejor sería irme a la ciudad como tanto había deseado. Años después, por un viejo amigo, me enteré de que Tomás había reaparecido un día sin más. Sin embargo, había enloquecido y no recordaba absolutamente nada sobre su vida. Lo peor de todo es que parecía haber perdido los ojos. Fui de visita al pueblo algunos años después para visitar a algunos familiares, donde pude comprobar aquella historia. Tomás se sentaba a las puertas de la iglesia a pedir dinero y, en cuanto me acerqué a hablar, éste no me reconoció. No lo he vuelto a ver desde entonces, pero aún tengo pesadillas y siempre duermo con un crucifijo a mi lado. Jamás podré olvidar lo vivido. Sé que nunca debemos jugar con fuerzas que no podemos comprender, ya que de lo contrario podemos terminar muy mal. Relatos escritos y adaptados por Canek Hernández.